Hola jóvenes, bienvenidos a la segunda parte de la clase del miércoles 25 de septiembre. Les decía que aunque ya terminamos de ver el movimiento simple y el movimiento amortiguado, existe un tercer caso o un tercer movimiento que es forzado. Ese movimiento forzado, la única diferencia es que ahora se le agrega una fuerza externa. Esa fuerza externa se va a llamar F de T. ¿Ok? Esa fuerza es variable con respecto al tiempo. Por eso es que esa fuerza externa no es fija. No, eso es una fuerza variable. Entonces, ¿qué significa una fuerza variable? Que dependiendo del tiempo, la fuerza va a cambiar. ¿Ok? Ahora, uno se pregunta, ¿en qué caso se le puede aplicar una fuerza externa? Ok, vamos a ver. Uno puede aplicar una fuerza externa cuando a la masa se le aplica un pequeño empuje cada vez que alcanza la posición más baja. ¿Ok? Entonces, si el cuerpo alcanza la posición más baja, si uno le aplica una fuerza en ese instante, esa fuerza es externa. ¿Ok? O al mover hacia arriba y hacia abajo el soporte que sostiene el resorte. Esos son un par de situaciones donde podría considerarse una aplicación de una fuerza externa. Ahora, la ecuación diferencial básicamente es la misma que el caso anterior. ¿Por qué es la misma? Porque además tenemos la fuerza restauradora y la fuerza amortiguadora. Esas dos fuerzas pueden estar en el modelo. Por lo tanto, queda la masa por la segunda derivada, más beta por la primera derivada, más k por la primera derivada. Y la única diferencia con todo lo anterior es que aquí aparece un f de t, lo cual va a suceder que la ed se convierta en una no homogénea. ¿Y qué implica que la ecuación diferencial sea no homogénea? Bueno, implica que hay que aplicarle para encontrar la solución particular. Recuerde que esto tiene una solución YP. Esto se puede resolver con aniquiladores o con variación de parámetros. Eso no lo vamos a hacer hoy. Hoy yo no me voy a meter con ejercicio, pero de antemano sepan que es posible que necesite alguno de los dos métodos para encontrar la solución particular. De otra forma, no se podría encontrarla. ¿Ok? Muy bien. Ok. Aquí viene la parte más interesante de esta situación. Resulta ser que como la ecuación diferencial es no homogénea, entonces la solución general tiene dos partes. Tiene dos partes. La primera parte es la complementaria. ¿Ok? Eso lo tenemos claro. La segunda parte es la solución particular. Pues vea qué interesante. La solución complementaria se le llama el componente transitorio. Ojo, ojo, ve lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la solución complementaria se le llama el componente transitorio. ¿Y por qué se le llama transitorio? Porque resulta ser que este movimiento actúa al inicio, pero luego prácticamente desaparece. Ya les voy a mostrar un gráfico por qué sucede eso. Y en el caso de la solución particular, el pedacito que corresponde a la particular se le llama el componente estacionario. ¿Por qué? Porque ese componente actúa a lo largo del tiempo t. Por cierto, para aclarar, ¿de dónde sale la solución complementaria? Ok, la solución complementaria sale de la ecuación característica. Eso sí, no hay ningún quite. Esto es de la ecuación característica.
¿Ok? Vea qué interesante. A mí me gusta mostrarles este ejemplo. Ah, por cierto, el componente transitorio también se le llama componente temporal. Se le llama temporal porque actúa en un cierto periodo de tiempo definido. Mientras que el componente estacionario se le llama componente permanente porque esa expresión siempre va a actuar a lo largo del tiempo. Entonces, a mí me gusta tomar este ejemplo. Este ejemplo lo tomé, de hecho lo tomé del material de Luis Acuña. Luis Acuña tiene unos gráficos ahí que me pareció interesante y lo tomé prestado de ahí. Ok, ve lo que pasa. Supongamos que yo tengo esta ecuación diferencial. De hecho, cuando uno ve esta ecuación diferencial, esto que está en el lado derecho es la fuerza externa. Eso es lo que se llama la fuerza externa. Esto de aquí a la derecha es la F de T. ¿Ok? Bueno, hagamos lo siguiente. Supongamos que a partir de la condición inicial x de 0 igual a 0 y x' igual a 2, supongamos que en este caso encontramos la solución complementaria y la solución particular. Entonces, supongamos eso. Entonces, supongamos que la complementaria es este pedacito de acá. 0.40 y a la menos 0.4 por el 0. Supongamos que la particular es esto. 0.0647 por coseno más 0.02 por el seno de 4t. Vea qué interesante. Vea lo que vamos a hacer acá. Vea lo que vamos a hacer acá. En este caso, la complementaria la voy a graficar en color rojo. Color rojo. La particular lo voy a graficar en color azul. Entonces, ¿qué pasa con la de color rojo? Vea que la de color rojo al inicio está bastante pronunciada, pero conforme pasa el tiempo, ¿qué pasa con la color rojo? Cada vez se hace más pequeña y más pequeña hasta que desaparece. ¿Ok? Entonces vea que la complementaria al inicio comienza bastante fluido, pero ya después las oscilaciones son cada vez más pequeñas. ¿Qué pasa con la azul? La azul se mantiene igual a lo largo del tiempo. Vea que el azul no varía. Vea que el azul es la misma desde el inicio al final. Si te agarra la azul y agarra la roja y la suma, vea qué pasa. Por ejemplo, ¿de dónde sale esta negra? Esta gráfica negra es la solución, es la suma de las dos. Vea qué interesante. Si te agarra la imagen del que está en color rojo y le suma la imagen del que está en color azul, eso da el punto morado. O sea que la gráfica que está en color morado es básicamente la suma de la parte complementaria más la parte particular. O sea, lo que quiere decir es que la gráfica X de T es la que está en color negro. La que está en color negro es la gráfica real. Ahora, por qué aparece la azul y la roja? Es para que ustedes vean que usted agarra la roja y agarra el azul y suma las dos, genera otra gráfica. Esta gráfica es la que está en color negro. La que está en color negro, ese es el movimiento vibratorio. Entonces, la gráfica que ustedes van a tomar de referencia es la de color negro. ¿Ok? Que por cierto, la gráfica en color negro cada vez es un poco más pequeño porque cuando usted agarra la roja y la azul, como la roja va disminuyendo mucho, eso hace que la gráfica negra tiene un cierto comportamiento cambiante. Pero ya después con el tiempo se mantiene estacionario. Porque si la roja llega a ser prácticamente cero, la negra y la azul prácticamente la misma.
llegará un punto en que la roja, en que la negra y la azul es la misma. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando ya la roja prácticamente es cero. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo interesante de cómo se comporta un movimiento con una fuerza externa. ¿Ok? Entonces, vea qué interesante. La solución particular va a tender a cero cuando el tiempo aumenta mucho, mientras que la particular se mantiene constante en modo oscilatorio. Y finalmente, para terminar la clase, voy a mostrarle cuáles son las dos gráficas que pueden aparecer. Ok. Yo puedo tener una gráfica que tenga resistencia, más bien, no es una gráfica, es el movimiento. Yo puedo tener un movimiento que tenga resistencia y un movimiento que no tenga resistencia. A ver, chicos, ¿alguien me puede decir en qué caso un modelo tiene resistencia o en qué caso no tiene? ¿Alguien me puede decir cuándo un modelo tiene resistencia o no tiene resistencia? Muy sencillo. Cuando tiene resistencia, hay amortiguamiento. Amortiguamiento. De hecho, cuando tiene amortiguamiento, al inicio se ve muy brusco, pero ya después de un cierto tiempo, la gráfica se vuelve muy estable. Vea que la gráfica es muy estable. Si usted se da cuenta, tiene un comportamiento muy estable. Estable significa que se mantiene un comportamiento muy estable. Si bien es cierto, al inicio es un poco brusco, después de un cierto tiempo el comportamiento se mantiene estable. Cuando tiene resistencia, porque la resistencia hace que genere ese comportamiento. Entonces, ¿por qué se mantiene estable? Porque la resistencia genera esa situación. Lo que pasa es que cuando no hay resistencia, quiere decir que no hay amortiguamiento. Y al no haber amortiguamiento, que por cierto, ¿qué significa que no haya amortiguamiento? Significa que la constante beta tiene que ser cero para que no haya amortiguamiento. Resulta ser que cuando no hay amortiguamiento, la gráfica se descontrola demasiado, es bastante descontrolado. Inclusive puede pasar que el sistema se vuelva un sistema muy brusco. Entonces, este comportamiento que ustedes ven es cuando no hay amortiguamiento. Al no hay resistencia, pasa este comportamiento. Que por cierto, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la resonancia mecánica. No sé si lo han escuchado, pero ese fenómeno, lo que pasa es que cuando la resistencia no está presente, es posible que haya una resonancia mecánica. ¿Y eso qué implica? Eso puede implicar que a veces un sistema puede colapsar. De hecho, ha pasado en la vida real. Pues sabes que los puentes tienen un cierto vibración. Los puentes tienen una cierta vibración. Si un puente no tiene resistencia, va a pasar que se descontrola. Y al descontrolarse el sistema vibratorio, porque al final el puente tiene vibración, si se descontrola, el puente se puede romper, se puede colapsar. Entonces, a veces en la vida real no es tan bueno que ocurra un fenómeno de resonancia mecánica. A veces sí, porque a veces usted quiere que tenga una fuerza muy impulsiva para que funcione, pero a veces no, a veces una fuerza muy impulsiva puede ser muy catastrófico dependiendo de la situación. ¿Okay? Entonces, ese fenómeno, cuando no hay resistencia, en algunos contextos se le va a llamar resonancia mecánica. ¿Ok? Que la próxima clase lo vamos a ver con un poquito más de profundidad.